Hola, mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra y en esta sesión les he preparado un tema muy interesante y que espero que a partir de ahora lo reconozcan en la mayoría de sus pacientes. Y esto es vía aérea común. Y específicamente voy a tratar de compartirles por qué hay algunas sinergias de tratamiento que son muy relevantes para la mayoría de sus pacientes con síntomas respiratorios. Antes de dar inicio, es importante para mí declarar mis conflictos de interés. Yo trabajo como gerente médico para GSK México, soy socio fundador y director en Healthy Kids Polanco. He dado consultorías, pláticas y asesorías para diferentes empresas de la industria farmacéutica y soy miembro activo, colaborador de la Fundación Mexicana de Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias. Bien, los objetivos de la charla del día de hoy es partir de este concepto de vía aérea común. Lo vamos a desmenuzar, poder entender que no solamente es un concepto epidemiológico, sino que también es un concepto que tiene evidencia empírica, experimental. Por supuesto, vamos a describir algunos retos viejos, pero que siguen estando vigentes y que a veces nos complican un poco el panorama del tratamiento de estos pacientes. Y la intención es poder generar una discusión abierta y reflexiva de lo que hacemos con cada uno de estos pacientes. Vamos a empezar hablando un poco de generalidades de asma. Entendemos a esta enfermedad como una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria inferior. Esta es la definición más breve que he podido compartir con ustedes. Las guías de tratamiento y los libros típicamente es todo un párrafo en donde involucran ahí elementos celulares, moleculares, etcétera. Pero a final de cuentas creo que este es el concepto más importante que quisiera recordaran. El asma es una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria inferior. Típicamente se va a presentar con 4 síntomas cardinales que van a ocurrir de manera episódica y o recurrente y que es tos, dificultad para respirar o disnea, sensación de pecho apretado y la presencia de sibilancias. Estos síntomas van a variar conforme al tiempo y van a variar conforme a la intensidad que ocurren. Y el mecanismo por cual ocurren justamente es esto que ven en la animación, que es una obstrucción variable del flujo de aire. Esa obstrucción típicamente va a ser reversible con o sin tratamiento. Y sabemos que existen diferentes tipos de asma. No todos los pacientes que tienen asma es por la misma causa y tampoco todos los pacientes de asma tienen el mismo comportamiento. Bien, el asma es muy importante porque afecta a muchísimas personas en el mundo. Más de 330 millones de personas hoy tienen asma. Esto significa, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es la enfermedad número 16 en términos de la jerarquía para la OMS por la frecuencia y por el impacto que genera. Aquí en el gráfico pueden ver diferentes barras que significa años de vida ajustados por discapacidad por cada 100,000 personas. Y esto es un surrogado del impacto de la enfermedad. Pueden ver dos grupos de interés, el grupo de los 5 hasta los 14 años de edad, que es un primer pico que se ve más afectado, y aquí digamos que se mide por absentismo escolar, perdón. Es decir, estos pacientes tienen síntomas y o exacerbaciones que hacen que falten a la escuela. Y otro grupo vulnerable, evidente en este gráfico, son los mayores de 60 años, que también su reserva fisiológica es menor, tienen muchas más comorbilidades y su necesidad de acudir a los servicios de salud también es más importante. Sin embargo, eso es algo obvio del gráfico, pero yo quiero traer su atención a los grupos de en medio, estos grupos que pudiéramos pensar el adulto joven y el adulto en edad productiva no tienen tanto problema con el asma, y no es así. El adulto joven y el adulto en edad productiva, pues justamente tiene otras prioridades. Este adulto no puede darse el lujo de faltar a su trabajo porque es probablemente la fuente de ingresos o de estabilidad económica de la casa y no puede estar faltando a su trabajo y tienden a normalizar o a solamente faltar cuando el problema ya es muy grave. El adulto joven y el adulto en edad productiva se acostumbra a veces a traer su rescatador y puede tener un mal tratamiento que aquí no se ve reflejado porque no pueden darse ese lujo. En cambio, pues por supuesto, cualquier papá o mamá que tiene un hijo o una hija con asma y que tiene una crisis o exacerbación, de manera inmediata vamos a ir a buscar atención médica o vamos a ir a urgencias o hospitalización. E igualmente el adulto mayor, pues típicamente va a tener un acercamiento a los servicios de salud. Entonces, no olvidemos a este grupo del adulto joven y del adulto en edad productiva, porque
típicamente normalizan o adaptan su vida alrededor de la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco de rinitis alérgica. Esta enfermedad la entendemos también como una enfermedad crónica e inflamatoria de la vía respiratoria superior. Es algo que se comparte con el concepto de asma y que también tiene 4 síntomas cardinales que también pueden presentarse de manera episódica o recurrente, aunque algunos pacientes van a tener síntomas de manera persistente. Y es rinorrea, que puede ser anterior o posterior, estornudos, obstrucción nasal o prurito nasal. Es muy importante que ustedes identifiquen que hay 2 grupos de pacientes. Esos pacientes que tienen síntomas episódicos y que logran identificar un factor ambiental que inmediatamente después de esa exposición tienen estos síntomas. Eso decimos coloquialmente que es diagnóstico de camionero, ¿no? Cualquiera puede diagnosticar esa rinitis alérgica. Cada vez que va a casa de la abuelita donde hay gatos, mi hijo, mi hija o yo me pongo a toser, estornudar con mucha rinorrea, etc. Sin embargo, hay muchos pacientes que tienen síntomas persistentes. Todo el año tienen obstrucción nasal, que puede ser variable, pero todo el año están más y además pueden presentar algunas exacerbaciones. Pero el hecho de que todo el año tienen síntomas disminuye la sensibilidad de poder identificar cuál es ese factor ambiental que les está generando este problema. Y eso puede hacer también que nosotros como clínicos nos tropecemos y que no identifiquemos a este paciente y que solamente le estemos dando tratamiento cuando está muy mal, pero no, digamos, un tratamiento continuo a este paciente con inflamación persistente. Al igual que el asma, también hay diferentes fenotipos o diferentes causas, diferentes comportamientos de la rinitis alérgica. Inclusive dentro de la rinitis podemos también tener otras causas como no alérgicas, ocupacionales e inclusive otras que pueden ser menos frecuentes como la hormonal, por fármacos, etc. Bien, quiero hacer aquí también una pausa y una reflexión porque hay que recordar que los médicos somos reduccionistas. Es decir, nos gusta dividir al cuerpo en órganos y en sistemas para poderlos estudiar con mayor detalle y profundidad y poder entender inclusive a nivel celular o genético la fisiopatología y demás. Y eso nos ha hecho justamente dividir los síntomas respiratorios en superiores o en inferiores y tenemos el diagnóstico de rinitis alérgica y de asma como si fueran 2 entidades completamente diferentes. Pero hay que reconocer que la rinitis alérgica y el asma es una expresión de una enfermedad respiratoria inflamatoria típicamente asociada a una alergia. ¿Okay? Entonces, ahí nace este concepto de vía aérea común, regresar un poquito sentido común y decir, bueno, es un mismo sistema que comparte estructuras funcionales, estructuras epiteliales y estructuras del sistema inmune, así como de inervación. Entonces, a final de cuentas, es un solo sistema y que si está inflamado arriba, probablemente esté inflamado abajo, si está inflamado abajo, probablemente esté inflamado arriba. Este primer concepto se acuña a finales de los 80s y se consolida a finales de los 90s y a partir de ahí ya hay varios grupos que han hecho mucha investigación al respecto y es este concepto de vía aérea común o vía aérea unificada o como ustedes lo puedan expresar mejor. E inicialmente fue una observación epidemiológica, es decir, con alta frecuencia los sujetos que tienen rinitis alérgica también tienen asma y con mayor frecuencia los sujetos que tienen asma también tienen rinitis alérgica. Bien, pues no solamente es una estimación epidemiológica, sino que este concepto de vía aérea común también tiene evidencia robusta de experimentos realizados en seres humanos. Este primer estudio que les voy a presentar evaluó la hiperreactividad bronquial en pacientes con rinitis alérgica. Aquí estamos evaluando a 9 sujetos que tienen diagnóstico de rinitis alérgica en un estudio que consiste en retar la nariz con placebo o con un alérgeno de una manera doble ciego y cruzada, es decir, todos los pacientes recibieron tanto placebo como el alérgeno y pudimos evaluar cómo les va en el índice de obstrucción nasal, cómo les va en los síntomas nasales, cómo les va en una prueba que les voy a explicar con detalle que se conoce como hiperreactividad bronquial y también cómo les va en el perfil inflamatorio de las células de esputo inducido, digamos, y o de lavado nasal. Bien, aquí podemos ver que el poner a los pacientes placebo en la nariz no se relacionó con un incremento en los síntomas nasales. En cambio, ponerles su alérgeno en la nariz, pues por supuesto generó síntomas nasales. Esto es algo obvio, pero esto valida, digamos, el estímulo que están recibiendo los pacientes. Este paciente es alérgico a este polen, le voy a poner polen en la nariz y lo que estoy esperando es que haya un incremento en sus síntomas. Entonces, esto valida que sí se estimuló a los pacientes.
Y acá estamos evaluando algo que se conoce como citología de esputo inducido. Nebulizamos a los pacientes con solución salina hipertónica para pedirles que hagan una expectoración y analizamos el esputo en un microscopio para poder medir la cantidad de células y qué tipo de células son. Ustedes pueden ver que los sujetos que son expuestos a placebo tienen significativamente menos eosinófilos en el esputo inducido en comparación de los mismos sujetos cuando son expuestos a los pólenes del pasto al que son alérgicos. Aquí pueden ver cómo incrementa de manera significativa la cantidad de eosinófilos en esas células que están infiltrando en el pulmón. Es decir, yo estoy retando la nariz y estoy documentando que hay un incremento en el infiltrado inflamatorio específicamente de eosinófilos en ese pulmón. Ahora, esta es otra prueba muy importante que se conoce como hiperreactividad bronquial. Aquí lo que hacemos son una espirometría basal y después hacemos una nebulización con metacolina. La metacolina es un broncoconstrictor directo. A cualquier ser humano que le den suficiente dosis de metacolina se le va a cerrar su pulmón, va a generar broncoconstricción. Normalmente los sujetos que no somos asmáticos y que no tenemos un proceso inflamatorio podemos tolerar cierta dosis de metacolina sin tener un compromiso pulmonar. Las personas que tienen asma toleran significativamente menos dosis de metacolina y eso se conoce como hiperreactividad bronquial. Y específicamente aquí lo que hicimos es exponer a los sujetos a placebo y después correr esta prueba de metacolina y aquí pueden ver cómo no se modifica y cómo al exponerlos a sus pólenes en la nariz significativamente disminuye la dosis de metacolina que necesitamos para cerrar los pulmones de estos pacientes. Esto quiere decir que este infiltrado inflamatorio que incrementó en los pacientes cuando se les retó la nariz también se relacionó con un incremento en la hiperreactividad bronquial. Además, digamos, está el otro lado de la moneda. Este es un estudio muy interesante, a mí desde mi perspectiva creo que es algo invasivo, como lo van a ver más adelante, pero aquí se hizo un reto bronquial segmentario para medir inflamación nasal, es decir, aquí lo que estamos haciendo es al revés, estamos haciendo una broncoscopía, se selecciona un segmento del pulmón y ahí se instila placebo o se instila un alérgeno a que el paciente es alérgico y vamos a evaluar si hay síntomas nasales, ¿no? Un poco invasivo, bueno, aquí se logran reclutar 16 pacientes, 8 de ellos con rinitis alérgica, 8 de ellos como sujetos sanos. Se hace este reto bronquial segmentario que inicia con placebo, que es solución salina al 0.9%. Después se le da, por seguridad de los pacientes alérgicos, 100 unidades biológicas de un alérgeno y si todo está bien, después se le dan 400 unidades biológicas del alérgeno. Y aquí lo que estamos evaluando es, por supuesto, cómo nos va en síntomas, cómo nos va en función pulmonar medida por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cómo nos va en el flujo nasal, que aquí se llama el flujo inspiratorio nasal pico, es decir, cuánto volumen podemos meter por la nariz y qué pasa en nivel bronquial por una biopsia y por una biopsia nasal, así como otros marcadores en sangre. Pueden ver que es un estudio, por supuesto, muy robusto por todos los, digamos, variables que está midiendo y la forma en la que lo está midiendo, aunque sí un poco invasivo. Aquí pueden ver los resultados. El reto bronquial segmentario incrementó significativamente los síntomas nasales y bronquiales. Es decir, en un paciente con rinitis alérgica, a quien yo le hago una broncoscopía y pongo el alérgeno en su pulmón, yo voy a incrementar los síntomas no solamente en el pulmón, sino también en la nariz. Además, disminuyó significativamente la función pulmonar medida por BEF1, así como disminuyó significativamente el flujo inspiratorio nasal pico, pero todo esto ocurrió solamente en los pacientes que tenían rinitis alérgica. Entonces, aquí lo que estamos documentando justamente es que al estimular un componente de este sistema respiratorio, podemos documentar que el otro componente también tiene un infiltrado inflamatorio. Específicamente aquí están viendo los resultados en sangre periférica y en las biopsias a nivel bronquial y a nivel subepitelial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo expongo al paciente a un alérgeno a través de esta broncoscopía y reto segmentario, va a haber suficiente estímulo como para movilizar eosinófilos de la médula ósea y poder incrementar de manera significativa los eosinófilos en sangre periférica. Aquí pueden ver también el incremento significativo en los eosinófilos en el epitelio bronquial
y específicamente esos que nos preocupan, que son los que están a nivel subepitelial de estas biopsias bronquiales, y esto solamente ocurrió en los pacientes que tenían rinitis alérgica. Este es igual, información complementaria, evaluando los eosinófilos en epitelio nasal, células positivas a interleucina 5, que como sabemos es la principal citocina responsable de estimular a los eosinófilos y generar inflamación eosinofílica, así como también en la lámina propia nasal y estas células que están estimulando. Todo esto que acabamos de explicar, ¿qué quiere decir? Pues que este concepto de vía aérea común no solo es una observación de prevalencias de la enfermedad, sino que también se ha logrado documentar que la provocación nasal traduce en inflamación de la mucosa pulmonar por eosinófilos y que el reto bronquial segmentario o la provocación bronquial traduce en una inflamación por eosinófilos en la mucosa nasal. Y esto entendemos, digamos, un poco por la cantidad de sujetos que está implicado un incremento en la interleucina 5 y también probablemente el factor de crecimiento estimulante de monocitos y granulocitos. Bien, finalmente, otra observación clínica muy importante y que ustedes van a poder reconocer en el consultorio es justamente esta imagen en espejo que conocemos. Aquí pueden ver los datos de vía aérea superior, aquí pueden ver los datos de vía aérea inferior. Aquí estamos hablando de puntajes de síntomas nasales, específicamente estornudos, prurito nasal, congestión o rinorrea, y aquí estamos viendo el cambio en la función pulmonar medido por volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se reta a los pacientes, ¿ok? Y podemos ver cómo incrementa de manera significativa los síntomas de la nariz. Luego hay un periodo en el que mejoran los síntomas de la nariz y 3 o 4 horas después vuelve a recrudecer el cuadro. Eso es típico de una respuesta alérgica o de una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, en donde esta fase inmediata se explica por la liberación de mediadores preformados, histamina, bradicinina, entre otros, y que la fase tardía se explica porque estas células también reclutan otras células inflamatorias, predominantemente eosinófilos, que van a llegar a inflamar ese tejido y que esta inflamación de la fase tardía va a durar mucho más tiempo. Esto es fácil de explicar: incremento en los síntomas en la nariz, una mejoría de los síntomas de la nariz y luego otra vez un incremento más sostenido de los síntomas de la nariz. En términos de función pulmonar, después de que se reta a los pacientes alérgicos, podemos ver una disminución significativa en su función pulmonar, luego hay una mejoría transitoria y luego vuelve a empeorar su función pulmonar y dura más tiempo ese deterioro de la función pulmonar. Entonces, justamente poder identificar esto nos puede también hacer entender que un paciente con rinitis alérgica, cada vez que está teniendo síntomas en su nariz, probablemente también esté teniendo inflamación a nivel pulmonar. Habíamos platicado de esto previamente, que los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen más riesgo de padecer asma en el futuro. Este es un estudio muy bonito que le dio seguimiento por más de 23 años a más de 600 sujetos, unos de ellos sin rinitis alérgica, otros de ellos con rinitis alérgica, y en el seguimiento pueden ver cómo los pacientes con rinitis alérgica incrementan de manera significativa su riesgo de desarrollar asma. Entonces, ojo, el concepto de vía aérea común no nada más se queda en ese paciente que tengo enfrente el día de hoy, sino que es un riesgo que va a estar acompañando a todo paciente que tiene manifestaciones respiratorias de una enfermedad alérgica. E incluso, de manera más informativa, si sabemos a qué es alérgico ese paciente, también podemos diferenciar los riesgos de los pacientes. No es lo mismo tener rinitis alérgica porque soy alérgico al polen y que de manera intermitente me voy a estar exponiendo a estos pólenes, entonces voy a estar inflamándome de manera intermitente, a tener rinitis alérgica por mascotas, y ojo, no dice perro o gato, sino que dice mascotas, haciendo referencia a animales domesticados que tengo en cercanía de mi domicilio y que entonces mi exposición también es más continua. Y finalmente ustedes pueden ver que el máximo riesgo es para aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica porque son alérgicos a los ácaros, que comúnmente decimos los ácaros del polvo de la casa. Esto es no solamente por el gradiente de exposición, todas las noches convivimos con ácaros en nuestras almohadas y en nuestras camas, sino que también el alérgeno del ácaro tiene propiedades proinflamatorias per se. Un sujeto sano, no alérgico a ácaros, si se expone a suficiente cantidad de ácaros, puede tener inflamación respiratoria, en conjuntivas y también en la piel. Entonces, eso por supuesto no solamente está activando de manera continua esta cascada, digamos, de inflamación nasal, sino que además per se está teniendo una respuesta local inflamatoria derivado de esta propiedad de los ácaros del polvo.
¿Cuál es el estándar de tratamiento de estas enfermedades? Todos ustedes saben que el umbral actual para cada una de las recetas que tratamos de buscar que tengan el mayor respaldo de la evidencia disponible. Y estas personas son estandartes de la medicina basada en evidencias, el señor Archibald Lehman Cochrane y el señor Ian Geoffrey Chambers, quien en honor a Archibald Cochrane inicia junto con un grupo de colaboradores la colaboración Cochrane y que podemos hoy reconocer claramente que existen ahora ya miles de revisiones sistemáticas y metaanálisis de diferentes áreas terapéuticas. En ese sentido, existen múltiples guías de tratamiento de asma, igualmente múltiples guías del tratamiento de rinitis alérgica, todas ellas comparten un acercamiento de múltiples dominios en donde hay que educar a los pacientes con respecto a lo que es su enfermedad, tratar de optar por el tratamiento farmacológico más apropiado para ese paciente que tengo enfrente y ojo, la mayor evidencia que contamos es para controlar la enfermedad y control significa un constructo que incluye diferentes variables, síntomas, necesidad de rescate, si está pasando bien las noches, si puede hacer ejercicio, que no tenga exacerbaciones y demás. Y si logramos controlar estas enfermedades, vamos a disminuir el riesgo de las exacerbaciones sintomáticas que pueden ser peligrosas e inclusive poner en peligro la vida del paciente. Por supuesto, también las guías nos orientan qué hacer con respecto a estas exacerbaciones y también nos recomiendan identificar los factores desencadenantes de cada uno de nuestros pacientes con la finalidad de recomendar, si es posible, disminuir o evitar la exposición a estos elementos. Para algunos pacientes va a estar indicada la inmunoterapia alérgeno específica y para algunos otros pacientes muy particulares otro tipo de tratamientos que ya son, digamos, terreno de los especialistas y que incluyen anticuerpos monoclonales o que incluyen moléculas pequeñas que inhiben vías específicas de señalización entre el sistema inmune y el epitelio respiratorio. Ahora, la intención, hablando de asma, es mantener a los pacientes sin síntomas y con pruebas de función respiratoria normales. Ojo, estamos en una época en la que la medicina moderna trata de complementar y hacer más objetiva la información al diagnóstico y al seguimiento. Ya no podemos quedarnos con un diagnóstico clínico nada más y darle seguimiento clínico a nuestros pacientes. Hoy debemos de ver las pruebas de función pulmonar, llámese una flujometría ambulatoria que el paciente puede hacer comprando un dispositivo en la farmacia y estar midiendo el pico expiratorio flujo, o llámese una espirometría, oscilometría de impulso, fracción exhalada de óxido nítrico, etc. Este es terreno del médico de primer contacto. Así como si yo tengo un paciente enfrente que estoy sospechando que tiene anemia y le pido una biometría hemática para hacerlo objetivo e interpretarlo y saber qué grado de anemia y qué características de anemia tiene este paciente, así tenemos que ver a los pacientes con síntomas respiratorios inferiores. Tenemos que documentar el diagnóstico y también habilitar un seguimiento objetivo. Y la intención es que el paciente ya no caiga o ya no baje en esta escalerita que podemos ver en un color mostaza, la pérdida de control que traduce en un incremento de síntomas y en una disminución de función pulmonar o inclusive en una crisis que puede ser leve, moderada o grave e incluso poner en peligro la vida del paciente. Hace algunas décadas tolerábamos y pensábamos que el hecho de ya tener el diagnóstico de asma era normal y esperado que el paciente tuviera exacerbaciones por el hecho de ser asmático, ¿no? Veíamos normal que el paciente fuera a urgencias 1 o 2 veces al año, etc. Hoy ya no es así. Un paciente con asma no puede tocar una vez urgencias por cada año de tratamiento que pasa. Si está yendo a urgencias una vez al año, significa que su tratamiento no está optimizado, ¿ok? Y aunque no vaya a urgencias, si un paciente con asma requiere 2 ciclos cortos de esteroide a lo largo de un año, también significa que hace falta optimizar su tratamiento. Entonces, definitivamente ya es un estado actual diferente al de hace algunas décadas y hoy ya no podemos tolerar que los pacientes estén teniendo exacerbaciones porque eso se relaciona no solamente con un riesgo actual, sino con una progresión y un peor pronóstico en el futuro. Por supuesto, rinitis alérgica es también similar en este sentido. Existen múltiples guías de tratamiento, muchas de ellas estoy seguro conocida por todos ustedes. También comparte un acercamiento escalonado, multifacético y en donde 2 medicamentos son reconocidos como primera
línea de tratamiento y que son los corticosteroides intranasales y que son los antihistamínicos H1 no sedantes. Aquí les quiero demostrar y, digamos, empoderarlos a ustedes que no se confundan en tener esta duda de que, bueno, ¿qué le voy a empezar? ¿Un antihistamínico o un esteroide intranasal? O a veces, inclusive, algunos pensamos que un antileucotrienos. No debe de ser así. Un paciente que tiene rinitis alérgica y que está acudiendo a nuestro consultorio es porque los síntomas que tiene son molestos y por eso está yendo con nosotros. Eso en automático pone al paciente en un grupo que lo conocemos como rinitis alérgica moderada grave. Nos toca ponerle también el apellido si es intermitente o si es persistente, pero el hecho de que los síntomas lo hayan hecho venir al consultorio ya es moderado grave y aquí sí, la primera línea de tratamiento sí o sí es un corticosteroide intranasal. Y aquí pueden ver un resumen justamente de los efectos de las diferentes moléculas en el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica, de los 4 síntomas cardinales de la rinitis alérgica, así como de los síntomas oculares que sabemos ocurren entre el 60 y 80% de los pacientes con rinitis alérgica. Entonces, de manera holística, la mejor alternativa que tenemos para iniciar un tratamiento en un paciente con rinitis alérgica es un esteroide intranasal. Incluso son superiores en contra de los antihistamínicos o comparados con los antihistamínicos H1 no sedantes para todos los síntomas. A veces podemos pensar que si los síntomas son más bien histaminérgicos, pues hay que darle un antihistamínico y no un esteroide intranasal. Ojo, hagan pausa, reflexionen por qué está teniendo esos síntomas histaminérgicos, qué está pasando. En esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1 está habiendo la liberación de mediadores preformados y que son estos síntomas histaminérgicos tempranos, estornudos, rinorrea. Pero acuérdense que al mismo tiempo viene la fase tardía que típicamente va a durar más tiempo y es responsable de la inflamación crónica. Entonces, ayuden a sus pacientes a controlar mejor su enfermedad de manera integral utilizando un corticosteroide intranasal para el tratamiento de su rinitis alérgica. Ahora, aunque existen diferentes opciones, no son iguales. Los corticosteroides intranasales no los pueden meter a un cajón y decir todos son lo mismo. No es así. Aquí están viendo un comparativo de eficacia en términos de las diferentes moléculas que han documentado beneficios o no beneficios para el tratamiento de los síntomas oculares de los pacientes con rinitis alérgica. Y pueden ver cómo furoato de fluticasona, con 6 estudios, es el único que en todos los estudios de manera consistente documentó un beneficio clínico. Todas las demás moléculas han sido inconsistentes, algunas de ellas no siendo diferentes con placebo. Bien, quiero repasar con ustedes algunos puntos prácticos para que sean útiles en su consultorio y específicamente esto que genera a veces confusión, los pasos del tratamiento hablando del asma. Antes de, digamos, incrementar la intensidad del tratamiento de sus pacientes, siempre tienen que revisar que el paciente haya entendido la técnica de uso de sus dispositivos, que se esté adhiriendo a las indicaciones que dimos y por supuesto que haya en medida de lo posible un control ambiental. Es decir, por supuesto evitar tabaquismo, ya sea activo o pasivo, de segunda o de tercera mano, por supuesto disminuir la exposición a los alérgenos que sean relevantes para el paciente y también tener consideraciones con la contaminación ambiental. Hoy en día ya existen múltiples aplicaciones gratuitas que podemos estar, digamos, evaluando la cantidad de partículas que están en el aire de la Ciudad de México, así como la zona metropolitana y de la mayoría de las ciudades y zonas semiurbanizadas de nuestro país. Les invito ahí a revisar en sus teléfonos inteligentes, existen más de 5 disponibles de manera gratuita en nuestro país. Bien, me voy a ir por orden, digamos, siguiendo esta lógica mental que tenemos, pero luego voy a hacer unas pausas para reflexionar con qué es lo que tenemos que hacer en realidad cuando tenemos un paciente que tiene asma en el consultorio. Entonces, hablando de la lógica, el paso 1 de tratamiento de las guías actualmente vigentes indica un tratamiento por razón necesaria. ¿Ok? Aquí tenemos que entender que este tratamiento estaría indicado siempre que el paciente cumpla la definición de control. No se está rescatando más de 2 veces por mes, no se está despertando por las noches, puede hacer sus actividades de manera cotidiana y no tiene limitaciones para hacer ejercicio. ¿Y eso está ocurriendo? Está bien tratado este paciente con un acercamiento por razón necesaria. ¿Ok? Ahora, esos pacientes que no logran controlar su enfermedad con este acercamiento por razón necesaria, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el mejor paso 2 de tratamiento? ¿Le empiezo un esteroide inhalado a dosis baja
o le empiezo un antileucotrienos? Bien, esa pregunta estuvo contestada de manera muy elegante por este estudio que le conocemos como Ostrom y que comparó específicamente un grupo de interés, que son los niños entre 6 y 12 años de edad, 5 miligramos de Montelukast una vez al día versus propionato de fluticasona 50 microgramos divididos en 2 dosis por 12 semanas. ¿Okay? Y pueden ver del lado izquierdo de manera numérica y del lado derecho mucho más fácil de interpretar cómo les va en términos de función pulmonar. Pueden ver cómo desde las 2 semanas los grupos se separan radicalmente y cómo propionato de fluticasona a dosis baja incrementa de manera significativa el volumen expiratorio forzado del primer segundo, es decir, mejora significativamente la función pulmonar en comparación con Montelukast. Entonces es un dato muy robusto de la superioridad de la eficacia de un corticosteroide inhalado en dosis baja de manera continua en comparación con Montelukast. Importante mencionar que el perfil de seguridad en ese momento no fue diferente, en ese estudio no fue diferente. Hoy sabemos que Montelukast tiene algunos riesgos importantes, sobre todo por eventos que se han reportado y que han hecho modificar estas precauciones de eventos adversos neuropsiquiátricos que ocurren más o menos en el 12% de los pacientes. Entonces aquí pueden ver la frecuencia de eventos adversos reportada para cualquiera de los dos grupos y ninguno de los eventos adversos fue diferente entre recibir un esteroide inhalado o recibir antileucotrienos en este primer estudio. Y entonces a veces algo que nos, digamos, inclina a favorecer un antileucotrienos en vez de un esteroide inhalado es porque pensamos que puede ser más seguro el antileucotrienos y no es así. De hecho, hay una revisión sistemática, bueno, hay varias, pero esta es una de ellas, en donde se ha documentado de manera robusta que la monoterapia con corticosteroides inhalados tiene una eficacia superior tanto en niños como en adultos con asma en comparación con antileucotrienos y que la superioridad es todavía más marcada en los pacientes que tienen obstrucción moderada. Entonces, ya no quedan dudas que el corticosteroide inhalado es la monoterapia de preferencia cuando el paciente requiere un tratamiento de mantenimiento. Aquí hay, por ejemplo, hay algunos, digamos, compañeros que han expresado, en algún momento fue válido, pero ya esto dejó de ser válido desde el 2013, en donde había un grupo de interés que los preescolares que tienen sibilancias asociadas a eventos o infecciones virales podían beneficiarse de utilizar antileucotrienos. Aquí pueden ver cómo la colaboración Cochrane, digamos, evaluando 5 estudios que trataron de documentar esto con más de 3.700 preescolares, documentaron que no hay un beneficio clínico en términos de disminuir los eventos de sibilancias, reconocen que había pocos estudios y baja seguridad de la calidad de la evidencia. Pero nuevamente se hizo hace poco, en 2017, otra revisión sistemática y metaanálisis en donde se amplía un poco la población y ya se logró documentar que Montelukast no es diferente a placebo en términos de que no ofrece un beneficio en reducir la frecuencia de eventos de sibilancias, visitas no planeadas a urgencias y la necesidad de corticosteroide sistémico. Entonces, digamos, no hay una justificación tampoco en este subgrupo de interés. Y esto es lo que yo les platicaba, que hay un riesgo relativo de 12, que es significativo, para presentar eventos adversos neuropsiquiátricos con el uso de Montelukast y que específicamente aquellos que nos preocupan y que son motivo de suspender este tratamiento son irritabilidad, agresividad y trastornos del sueño, aunque también se han reportado ideas suicidas o comportamientos suicidas. Bien, otra pregunta frecuente y que ahora ha tenido mucho interés es el uso intermitente de corticosteroides inhalados, es decir, vamos a usarlo cuando haya síntomas o vamos a usarlo para evitar exacerbaciones. Esto también ya ha sido estudiado, en realidad no es algo nuevo, esto ya tiene más de 2 décadas y sabemos que utilizar de manera continua un esteroide inhalado continuo es superior al uso intermitente en términos de función pulmonar, en términos de marcadores de inflamación de la vía respiratoria, en términos de control de la enfermedad y de disminuir el uso de rescatadores. Entonces aquí tenemos que entender al asma como una enfermedad crónica. ¿Okay? Ya describimos claramente el componente inflamatorio, ahora quiero hacer énfasis en este componente de crónica y quiero hacer la analogía con diabetes y con hipertensión porque esa parte la tenemos mucho más clara y sabemos que una vez que establecemos el diagnóstico de diabetes significa que vamos a dar medidas generales higiénico-dietéticas y típicamente una intervención farmacológica que se va a mantener. Y aunque el paciente no le duela nada, sabe que tiene que continuar su tratamiento, tiene que tomarse su pastilla para la presión o su pastilla para el azúcar
y no pone peros, ¿no? Entiende perfectamente qué es lo que le puede pasar si no, digamos, tiene una buena adherencia y que en el mediano o largo plazo puede perder un riñón, puede perder un pie o puede perder la vista. Bueno, lo mismo sucede en el pulmón con los pacientes que tienen asma. Una vez que establecemos el diagnóstico de asma, hay que enfocarnos en ese tratamiento continuo a ese sustrato inflamatorio de una enfermedad crónica. Aunque no le duela, aunque no tenga tos, aunque no tenga exacerbaciones, se beneficia de un uso continuo de un esteroide inhalado. Aquí, por supuesto, vienen preguntas interesantes y son, bueno, pero ¿qué va a pasar si yo estoy sobre tratando a mi paciente? Y eso nos preocupa porque la mayoría de los esteroides inhalados tienen un estrecho índice terapéutico, pero relativamente en los últimos años esto se ha visto modificado y hoy tenemos moléculas que son muy seguras, inclusive en dosis altas. Bien, pasando al digamos, siguiente escenario, algunos pacientes pues se van a controlar con ese paso 2, pero si no, ¿cuál es el mejor paso 3 de tratamiento? Entonces aquí tenemos la pregunta si a ese paciente que ya sé que en el paso 2 era un corticosteroide inhalado a dosis baja y que ese es superior a antileucotrienos, pero todavía no se controló, entonces ¿qué hago? ¿Le incremento la dosis del esteroide inhalado o le agrego ahora sí antileucotrienos o le agrego un broncodilatador de acción prolongada? Este estudio es muy bonito, se conoce como el estudio Badger, por este acrónimo que ustedes pueden ver aquí del título en inglés, y que justamente trató de contestar esta pregunta. Y aquí los sujetos recibieron las 3 intervenciones y se evaluó cuántos sujetos podían lograr el control de su enfermedad con una, con otra o con otra intervención. En el primer gráfico del lado izquierdo pueden ver que agregar LABA, agregar un broncodilatador de acción prolongada, específicamente aquí se agregó salmeterol a propionato de fluticasona, es significativamente superior que incrementar la dosis de esteroide inhalado y es significativamente superior que agregar antileucotrienos. Y entre incrementar la dosis de esteroide inhalado o agregar antileucotrienos no hay diferencia. Entonces, este estudio logró documentar que la mejor alternativa de paso 3 es agregar un beta-2 agonista de acción prolongada. Es 1.6 veces mejor que agregar montelukast y 1.7 veces mejor que incrementar corticosteroide inhalado en estos pacientes. Entonces, así como este estudio, hay más estudios. Aquí hay otros 10 estudios diferentes que tienen más de 1.600 pacientes a partir de los 4 años y que también lograron documentar que agregar un LABA, si bien no ofrece diferencia en las crisis que requieren corticosteroide o las que requieren hospitalización y tampoco en el perfil de seguridad, sí se asocia a una mejor función pulmonar y el hecho de sumar la dosis de corticosteroide inhalado se asocia a una menor velocidad de crecimiento lineal, por supuesto en población que todavía está creciendo, que es pediátrica. Y también aquí se había observado inicialmente una tendencia a más hospitalizaciones en el grupo de LABA, pero esto ya con la evidencia más reciente se documentó que siempre que un LABA esté junto con un esteroide inhalado, es decir, siempre que salmeterol esté acompañado de propionato de fluticasona o formoterol de budesonida, este riesgo no se observa. ¿Ok? Ahora, ¿qué retos tenemos en el tratamiento? Bien, esta es una encuesta muy interesante que se hace en Latinoamérica y en donde participan 5 países con más de 51.208 casas, es decir, hablaron por teléfono a diferentes domicilios y logran identificar más de 2.000 pacientes, adolescentes y adultos con diagnóstico de asma y que estaban en un tratamiento actual y o que habían tenido síntomas en el último año. Aquí, por supuesto, no me interesa que vean toda esta información, está muy pequeña, los invito a revisar la literatura con ese artículo publicado por Gold. Pero aquí está lo importante. En esta encuesta de Latinoamérica, sabemos que solamente el 7% de los pacientes latinoamericanos están bien controlados. Y aquellos que tienen control parcial o que no están controlados tienen una probabilidad de visitar urgencias o de hospitalizarle significativamente mayor. Es decir, tenemos una gran deficiencia en el tratamiento de los pacientes asmáticos en Latinoamérica. Solamente el 7%, solamente 151 pacientes de esos 2.168 estaban bien controlados. ¿Por qué es esto? Hay múltiples partes involucradas, voy a desmenuzar algunas. Esta es una interesante. A veces nuestra receta es muy clara, dice la información que debe de tener, la explicamos, pero a veces los pacientes terminan haciendo cosas diferentes o porque no entendieron o porque no tienen acceso a los medicamentos o porque ya se sienten mejor y entonces no ven la necesidad
de continuar con su medicamento. Este es un ejemplo. Este fue una presentación de Hugo Neffen, en donde en una clínica especializada del tratamiento de asma, pueden ver que 56% de los pacientes son no adherentes. Es decir, no importa que hayan llegado a una clínica especializada en asma, se le haya dado una capacitación, una receta, todo lo necesario de educación, sigue habiendo un 56% que no le importó y que no son adherentes. Este es otro reto muy importante. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis, bueno, no es metaanálisis, perdón, solamente es una revisión sistemática y una descripción de los resultados de 144 estudios que involucran más de 54,000 sujetos con más de 59,000 evaluaciones de la técnica de uso de dispositivos. Pueden ver que el primero es de 1965 y se han ido acumulando hasta el último incluido del 2014 y pueden ver que no ha cambiado, ¿no? Todos estos años que ustedes ven aquí, la frecuencia de uso correcto, de uso aceptable o de pobre uso, pues en realidad ha sido estable a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir uso aceptable, malo o correcto? Aquí pueden ver la definición, pero a final de cuentas lo que me interesa es que si el paciente no está utilizando bien su medicamento, pues por más que se lo esté aplicando, no va a llegar donde tiene que llegar y no va a ser eficaz. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente de asegurarnos en cada consulta que el paciente está haciendo bien la técnica de inhalación. Estos son los errores más frecuentes, dependiendo si están utilizando un inhalador de dosis medida, es decir, el típico dispositivo que conocemos que es Sprite o aerosol, o polvo seco. Pueden ver ahí la frecuencia de los errores, o no preparan el medicamento, o no hacen una expiración total, no se coordinan bien, no hacen la respiración lenta y profunda, o no mantienen la inhalación una vez que recibieron la dosis. Y en general son similares estos errores en frecuencia y en tipo. Aquí pueden ver el escenario particular de pediatría o de adultos mayores que requieren aerocámara, también como es que al menos una tercera parte de los pacientes está teniendo errores que pueden considerarse algunos de ellos críticos y comprometer la eficacia de los medicamentos. No basta con que la receta esté bien escrita, hay que educar al paciente e idealmente capacitarlo con los dispositivos enfrente de nosotros. Bien, otro punto interesante es esta corticofobia, ¿no? Y eso puede venir del paciente o puede venir de nosotros. Y es importante reconocer que sí, los efectos adversos de los corticosteroides sistémicos están súper descritos y que empiezan inclusive a partir de dosis de menos de 5 miligramos si se mantienen por más de 6 meses. Sin embargo, si seleccionamos bien la molécula que vamos a utilizar para el tratamiento tanto de la nariz como inhalado, y que podemos utilizar cualquiera de estas 4 que tienen un perfil adecuado de biodisponibilidad. Aquí pueden ver los diferentes perfiles de biodisponibilidad sistémica de dexametasona como, digamos, estándar, y esta es administrada por vía oral, y como todos estos que son tópicos, muchos de ellos conocidos por ustedes, y yo estoy seguro que conocen, por ejemplo, beclometasona, budesonida, triamcinolona, fíjense, 46, 44 y 34% de biodisponibilidad. No es aceptable si vamos a utilizar una molécula por meses, utilizar una molécula que tiene ese nivel de biodisponibilidad. Típicamente vamos a preferir utilizar propionato de fluticasona, furoato de fluticasona, furoato de motasona o ciclesonida para tener un perfil adecuado de seguridad desde el punto de vista de corticosteroides tópicos por uso continuo o prolongado. Esta es una revisión interesante, compara beclometasona versus budesonida versus propionato de fluticasona y los efectos sobre la velocidad de crecimiento en población pediátrica. Y pueden ver cómo la beclometasona pues, disminuye 1.5 centímetros la velocidad de crecimiento anualizada, como budesonida disminuye 1.1 centímetros y como propionato de fluticasona disminuye 0.43 centímetros. Pero ojo, esto no debe de ser un tema para evitar el uso de un corticosteroide inhalado, porque si no controlan la enfermedad, tienen un mayor riesgo. Ojo, también no es lo mismo utilizar dosis bajas a dosis medias o altas. Cuando utilizamos uno versus el otro, sí podemos ver un efecto que es significativo en términos de la velocidad de crecimiento lineal. Ahora, si el paciente no está bien controlado, es decir, tiene control parcial o pobre control, pueden ver que el efecto sobre su velocidad de crecimiento es significativamente mayor. Entonces, no debe de ser un pretexto o una excusa de no utilizar un corticosteroide inhalado porque me da miedo que deje de crecer. Si no controlamos la enfermedad, va a dejar de crecer y eso es mayor en términos de la magnitud de este impacto sobre la velocidad de crecimiento.
Y tomando esto en cuenta, justamente esta biodisponibilidad pues es muy importante. Aquí está un comparativo de la afinidad relativa del receptor, como furato de fluticasona en comparación con todas las demás moléculas ofrece la mayor afinidad por este receptor y eso implica mayor potencia, mayor selectividad y mayor duración de acción en el sitio donde tienen que actuar y no, digamos, en otros sitios. Eso se da justamente por la evolución de esta molécula que era propionato de fluticasona a furato de fluticasona y se modifica la interacción con su receptor específico y eso nos permite diferentes escenarios. Como es más potente podemos utilizar menos dosis, como es más la afinidad podemos utilizarlo cada 24 horas y por supuesto es mucho más selectivo que otras moléculas. Aquí pueden ver de manera gráfica un comparativo entre propionato de fluticasona y furato de fluticasona en un epitelio respiratorio humano con un sistema de fluorescencia, como a las 4 horas están brillando las células porque ambas moléculas están interactuando con su receptor y a su vez está translocado en el núcleo, y como a las 30 horas propionato de fluticasona ya se está apagando y por eso hay que utilizar cada 12 horas este medicamento, y como furato de fluticasona dura hasta 30 horas y este se administra cada 24 horas. ¿Okay? Finalmente quiero aquí recordar lo que es el control y lo importante que es dar un seguimiento basado en este estándar. Alguien puede enfocarse en evitar mortalidad, ¿no? Pues yo quiero disminuir la mortalidad en esta población. Fíjense bien, si ustedes van a una comunidad en donde nunca ha ido un médico y nunca nadie se ha diagnosticado de asma y en donde ustedes esperan que al menos haya 1 o 2 pacientes con asma, el simple hecho de ir ahí, diagnosticar al paciente, explicarle su enfermedad, explicarle de qué se tiene que cuidar y demás, va a mejorar diferentes desenlaces de ese paciente, incluyendo mortalidad. No hice nada más que educar, reconocer el diagnóstico y decirle hay que cuidarnos. Entonces, esta variable es muy sensible a este tipo de intervenciones. Ahora, si le agrego medicamentos, no solo voy a disminuir mortalidad, sino a lo mejor también voy a disminuir exacerbaciones. Y si los medicamentos son muy buenos, no solamente voy a disminuir exacerbaciones, sino también voy a disminuir sus síntomas. Y si además de ser buenos, lo dejo suficiente tiempo, también voy a disminuir la inflamación y probablemente incluso evite la hiperreactividad bronquial y ese paciente tenga una evolución completamente diferente. ¿Se fijan cómo son diferentes objetivos y diferentes momentos o diferentes prioridades las que podemos tener? Entonces hay que reconocer esto para entender que la búsqueda del control es algo aspiracional y que es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Que estén bien controlados, implicando no síntomas, no necesidad de rescate, función normal, y eso implica actividades laborales, académicas, recreativas, ejercicio normal. ¿Okay? Y por supuesto, no exacerbaciones. Este es el estándar más práctico que conozco, que es el de GINA, y en donde son 4 preguntas y son respuestas dicotómicas, si sí está pasando o no está pasando, síntomas de asma 2 o más veces por semana, síntomas nocturnos de asma, hay necesidad de medicamentos más de 2 veces por semana o hay limitación debido al asma, sí o no. Si hay un sí, ese paciente necesita un mejor tratamiento. ¿Okay? Todas deben de ser no para decir estamos bien. Y algo que no ha sido tan utilizado y que yo a partir de esta plática quisiera que empezaran a utilizar es el Asthma Control Test o la prueba de control de asma, que está la versión de adultos y que también está la versión pediátrica y que la pueden, digamos, identificar en este sitio. Los invito a revisarlo, es una aplicación fabulosa, gratuita y que les voy a compartir lo que yo hago en mi consultorio. Esta no es una fotografía de mi asistente, esta es una fotografía, digamos, de una biblioteca, pero mi asistente en un iPad tiene acceso, digamos, ya guardada la dirección de internet. Entonces está este instrumento que tradicionalmente lo hacíamos a hojita y nos quitaba tiempo, pues el paciente cuando llega a mi sala de espera ya tiene en automático esta herramienta virtual y le va a tomar 3 a 5 minutos completar el Asthma Control Test antes de entrar conmigo al consultorio y eso me va a permitir tener rápidamente idea de cómo ha estado ese paciente en las últimas 4 semanas. Aquí les voy a compartir ya específicamente el instrumento en español y para México. Ustedes pueden escanear este código QR. Si no saben hacerlo, no se preocupen. Yo les voy a compartir cómo aprendí yo. Tómenle una foto de pantalla y después pregúntenle a algún sobrino que les enseñe a utilizar los códigos QR. Y si no, lo que pueden hacer también es copiar esta dirección de internet en su buscador y en automático los va a llevar a una página en donde usted va a poder seleccionar el cuestionario que quiere aplicar. Esa dirección que yo les compartí, que está aquí, es la que yo ya tengo precargada en mi iPad, ¿ok? Pero la pueden compartir también
a través de un mensaje de WhatsApp a sus pacientes o que la asistente se los comparta por correo electrónico, con la intención, como van a ver, de que el paciente pueda hacer el cuestionario para su hijo o para su hija, o que pueda hacer el cuestionario para él mismo, y que aquí pueden ver, por ejemplo, el que yo puse ahí de manera, digamos, hipotética, y cómo me va a dar un puntaje, un sistema de semáforo, y además me va a permitir guardar mi resultado, y un poco más abajo también viene la opción de calendarizar mi asthma control test. Y en automático se va a establecer un recordatorio para el paciente para que cada 4 semanas esté llenando este cuestionario que le toma 3 a 5 minutos, y que cada vez que vea con nosotros a la consulta tenemos una noción válida del nivel de control de su enfermedad. Y me despido compartiéndoles algunos mensajes para llevar. Hoy repasamos este concepto de vía aérea común. Sabemos que del 40 al 60% de los pacientes que tienen rinitis alérgica y le buscan por interrogatorio y por pruebas de función pulmonar, van a documentar que también tienen inflamación bronquial y o diagnóstico de asma. Y cuando es al revés, cuando el paciente tiene asma, entre el 60 y 100% de ellos van a tener rinitis alérgica. Ojo, no se les puede escapar lo siguiente. Cuando un papá, una mamá o un adolescente o un adulto tienen una crisis de asma, es algo dramático, es algo aparatoso, es algo que típicamente los lleva a urgencias, los tienen que nebulizar, les dejan tratamiento y todo el mundo sale asustado de un evento de ese tipo. Cuando ya van al consultorio con nosotros, ahí se va a desarrollar la conversación. Casi me ahogo, no podía respirar, me tuvieron que nebulizar, me inyectaron, ¿no? Me quedé hospitalizado, etc. Si yo no hago una pausa en ese paciente y evalúo si también tiene inflamación nasal y se me escapa ese diagnóstico, me va a costar mucho más trabajo controlar el asma de ese paciente. Dicho de otra forma, a este paciente que tiene crisis asmática, que yo ya evalué en el consultorio, hago la pausa, reviso la nariz y pregunto de manera dirigida si hay síntomas compatibles con rinitis alérgica y le doy tratamiento no solo al asma, sino también a la rinitis alérgica, yo voy a disminuir 61% el riesgo de que ese paciente se vuelva a exacerbar. Esto que les acabo de compartir es una de las intervenciones más importantes con mayor efecto sobre el control del asma. Voltear a ver la nariz e iniciar un tratamiento en la nariz. Todos los componentes de la rinitis alérgica y del asma, ¿okay?, nos van, digamos, a favorecer una mejor atención de estos pacientes, tanto la inflamación nasal como la inflamación bronquial. Tenemos que buscar proactivamente las comorbilidades para mejorar nuestros resultados o nuestro desempeño como clínicos, y también tenemos que conocer estas diferencias farmacológicas que pueden resultar en una ventaja, sobre todo cuando vamos a utilizar medicamentos en la nariz e inhalados. No sé si habían pensado esto a lo largo de la charla, pero por supuesto, un paciente que tiene asma y que tiene rinitis alérgica va a estar recibiendo dosis inhalada y dosis intranasal. Y entonces aquí el tema que discutimos de biodisponibilidad toma mayor relevancia. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido útil y que sea en beneficio de sus pacientes. Gracias.